Despierta, borinqueño, que han dado las... Bienvenidos a La Voz Boricua, su programa que se transmite todos los sábados de 1 a 1:30 de la tarde por la emisora radial WKJB 710 AM, y también la subimos a través de las redes de comunicaciones de YouTube y Facebook del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Les habla su moderador José Luis Fernández Pagan. Este es nuestro programa número 26. Para continuar produciendo La Voz Boricua, contamos con tu apoyo y te exhortamos a que nos dejes saber tu opinión a través de nuestro email estadonacionalsoberanoborinquen@gmail.com o llamando a la emisora radial WKJB 710 AM, dejándole saber a la producción su opinión sobre nuestro programa. También pueden hacer una aportación económica a través del ATH móvil. El número de teléfono es el 787-955-3386. Recuerda que La Voz Boricua es el foro de comunicación pública y concienciación patriótica que discute y analiza aquellos temas de forma diferente a otros medios de comunicación y redes sociales locales. Como les adelantamos en el programa anterior, número 25, continuaremos explicando qué es el Estado Nacional Soberano de Borinquen, su objetivo, su trascendencia y su estrategia para recobrar nuestros poderes soberanos y la independencia de la nación boricua. Para continuar con el tema, contamos nuevamente con el doctor Ramón Nedadich, quien es el presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Contamos también con el licenciado Ramón O'Neill, quien es el embajador del Estado Nacional Soberano de Borinquen en México. Y también contamos con el doctor Francisco Jordán, quien es asambleísta del Estado Nacional Soberano de Borinquen, líder cooperativista y catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Y con Freddy Vadillo, nuestro director técnico. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con las preguntas, que la primera que le voy a dirigir va a ser a Ramón Nedadich. Y le digo que en el programa anterior, Ramón, hablamos sobre la necesidad de la creación del Estado Nacional Soberano de Borinquen, su trascendencia, la importancia como instrumento de descolonización para recobrar los poderes soberanos que nos conculcó Estados Unidos con su ocupación militar del 25 de julio de 1898. Recientemente, el Estado Nacional Soberano anunció oficialmente su solicitud de admisión como nación soberana a la Asamblea General de la ONU. Háblanos con más detalles sobre esta petición, pues entiendo que es algo innovador y nunca se había hecho aquí en la historia de Puerto Rico. Háblanos con más detalles sobre esta petición ante la ONU, sus implicaciones en la lucha por la soberanía e independencia de nuestra nación boricua. Saludos nuevamente a todo el público que nos escucha por WKJB en Mayagüez y a los que nos ven por las redes sociales. Bueno, en primer lugar, quiero hacer una aclaración, y es que el Estado Nacional Soberano de Borinquen es la restauración, no la creación, sino la restauración del antiguo estado indígena que existió en nuestra tierra desde siglos antes de la invasión española. Eso es importante porque el gobierno que existía aquí en aquella época era un gobierno auténtico, legítimo, jurídicamente establecido, porque la población, la sociedad que nosotros teníamos era una sociedad de leyes que, aunque no eran leyes escritas, existía lo que se conoce hoy día y que tiene validez jurídica hoy día también, como el derecho consuetudinario, que no es otra cosa que el derecho de los usos y costumbres y las tradiciones de los pueblos. Y esos usos y costumbres
se convierten en fuente de derecho para los habitantes de esas sociedades. Aparte de eso, ¿verdad? Hay que señalar que la sociedad indígena antigua nuestra era una sociedad altamente desarrollada desde el punto de vista civilizatorio, desde el punto de vista del arreglo social, económico y político que tenía. Tanto es así que los propios cronistas españoles que llegaron a nuestras tierras antillanas se maravillaron con el tipo de sociedad que existía, porque era una sociedad donde no había pobreza, las enfermedades eran muy escasas, no había demasiada discrepancia social, es decir, la gente en la sociedad vivía más o menos al mismo nivel. No había esa brecha tan grande que existe hoy día en nuestro país entre los ricos y los pobres, porque nuestro país es uno de los países más desiguales del mundo, donde hay un poco volumen de ricos que poseen gran parte de la riqueza social y económica y una inmensa mayoría de la población que casi no poseen nada. Entonces, nosotros lo que hicimos fue restaurar ese gobierno antiguo. Y lo hicimos en el mes de octubre del 2012. Pero con esa restauración nosotros ejercimos el derecho a la libre determinación. Y no solo eso, sino que además de eso hemos puesto en entredicho la supuesta jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro pueblo, porque la invasión de los Estados Unidos a nuestro país fue una invasión ilegal. Desde ese punto de vista, nosotros lo que hemos hecho es entonces ir articulando un gobierno provisional, un gobierno alternativo que pueda comenzar ya, ¿verdad? Tenemos algunas etapas desarrolladas, como ya hemos planteado, que pueda comenzar a ejercer un gobierno real en nuestro país en sustitución del gobierno colonial, que es un gobierno ilegal y que ya señalé en el programa anterior, que es lo que se conoce en derecho internacional como un gobierno títere. Un gobierno que está puesto por los Estados Unidos para defender y proteger los intereses de los Estados Unidos, que es lo que se está viendo hoy con la Junta Dictatorial de Explotación Colonial, que es lo que es esa junta, no es de supervisión fiscal, sino de explotación colonial, porque lo que quiere es seguirnos sacando el jugo para pagarle a los bonistas y a los fondos buitres, fundamentalmente de Wall Street. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que hemos hecho es que hemos enviado una petición al secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, señalándole que queremos que nuestro gobierno sea reconocido por la Asamblea General. Eso ya está en proceso, ya hace varios años, en el 2017, yo le envié esa petición formal con todas las reglas y todos los elementos que conlleva esa petición, y luego le di un tiempo razonable para que él contestara, y al no contestar, entonces en junio pasado se le envió una carta a nombre del Estado Nacional recordándole que él tenía esa petición en su escritorio y que su obligación, de acuerdo al reglamento, es someterla al Consejo de Seguridad para que el Consejo de Seguridad sea quien determine si nosotros tenemos el derecho a ser miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese proceso nos encontramos ahora, y si tengo tiempo más adelante, pues podría agregar un poco más. Gracias. Ya que tenemos aquí al licenciado Ramón O'Neill y como embajador del Estado el Nacional Soberano de Borinquen en México, esta gestión que se está haciendo de admisión a la Asamblea General de la ONU, ¿qué gestiones, si algunas, tuviéramos que hacer para lograr el apoyo internacional? Porque obviamente vamos a necesitarlo. El apoyo internacional del Estado Nacional Soberano de Borinquen para ser admitido en la Asamblea General de la ONU, así también como la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Explícanos, Ramón O'Neill. Buenas tardes a todos los oyentes y a todos los videntes. Es un placer estar otra vez participando.
La pregunta que me hace el moderador, licenciado José Luis, pues esencialmente la información ya la cubrió el doctor Nenadich muy bien. ¿Qué debemos de hacer a nivel internacional? Vamos a empezar por la CELAC. Por la CELAC. No es la primera vez que hemos tocado las puertas en la CELAC. Hay que volver a tocar las puertas en la CELAC y ya lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay un principio o una ley de la dialéctica que dice que el movimiento es continuo. Y la correlación de fuerza actualmente y la dirigencia actualmente de la CELAC no es la misma de hace unos años atrás, donde esencialmente pues no nos atendieron, no nos aceptaron. Ahora la presidencia pro tempore, esa presidencia de la CELAC pro tempore, va cambiando de país en país, está en México. Y para el entender de mucho, incluyéndome a mí, México se ha convertido en la vanguardia de la defensa y la unidad de América Latina y el Caribe. Y simultáneamente ha asumido el papel protagonista antiimperialista. Sobresaliendo en México, el actual presidente constitucional, el licenciado Manuel López Obrador. En esa área estamos trabajando ya nosotros, pero hay que pensar, por lo menos en mi opinión y recomendación, que hay que volver a hacer una campaña dejándole saber a todos los miembros o al máximo posible de los miembros que componen la CELAC el papel en que está ahora la situación del Estado Nacional Soberano de Borinquen, porque ya formalmente se inició el proceso. Obviamente bajo el entendido que el secretario general cumpla con sus deberes ministeriales de enviar esa petición al próximo organismo que es el Consejo de Seguridad, que de casualidad también México actualmente es parte de ese Consejo de Seguridad. Eso por un lado. Por otro lado, pues a nivel de otro organismo que no es la CELAC, en este caso la ONU, pues ya se comenzó. Ahora hay que presionar. Nosotros aquí, hoy en particular, ya hicimos un nombramiento. A nombre del gobierno provisional del Estado Nacional Soberano de Borinquen, nombramos como nuestro representante al licenciado Fernando Pérez Vélez, un hermano muy, muy solidario con Puerto Rico. Él va a hacer unos trabajos allá de reactivar, bien sea dos cosas, una de estas dos o ambas cosas. Uno, el punto de acuerdo que se quedó pendiente hace como 2 años atrás, porque se envió a una comisión de estudio, si mal no me acuerdo, la de Derechos Humanos del Congreso de Michoacán. Recuerden que aquí cada estado es soberano y tiene más soberanía inclusive que los propios estados norteamericanos, que muy acertadamente don Pedro Albizu Campos llamaba provincias. Entonces él va a buscar dos cosas. Uno, repito, ¿no? Uno, que se retome el punto de acuerdo para que se discuta en el pleno del Congreso de Michoacán. ¿Por qué? Porque la comisión que hizo el estudio a la cual se le comisionó, esa comisión, nosotros tenemos información fidedigna de que aprobó el que se respaldara el punto de acuerdo en el Congreso de Michoacán, en donde se reconocía al Estado Nacional Soberano de Borinquen como Estado soberano, que es el Estado de Michoacán. Eso está vinculado con otros trabajos que estamos actualmente
realizando en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados Federal de la República, máximo organismo del Poder Federal en México. Continúo. Gracias. Francisco, el Estado Nacional Soberano de Borinquen ha estado promocionando a través de asambleas de pueblo un anteproyecto de ley por la descolonización. Este anteproyecto de ley por la descolonización es totalmente diferente a lo que se ha planteado y ya lo hemos discutido. Se han presentado ante el Congreso. Y háblanos sobre esto específicamente, esta gestión de tener la misión ante la Asamblea de la ONU, del Estado Nacional Soberano, y también trabajar con este anteproyecto de ley para trabajar con el Congreso y presentarlo. ¿Eso es compatible o cómo tú entiendes que es el trabajo? Explícanos sobre eso, háblanos un poco sobre ello. Sí, buenas noches a todos, buenas tardes. Evidentemente es compatible, o sea, a la vez que se trabaja en los planos internacionales, los planes de las organizaciones, de los países, para ganar adeptos, apoyo, endoso a nuestra gestión, el gobierno provisional ha tomado la iniciativa desde el 3 de abril de este año de someter al pueblo en diversas asambleas. Ya hemos celebrado 4 o 5 reuniones en diversos pueblos de un proyecto de ley que va encaminado a aprobar una ley de descolonización y restauración de la soberanía nacional boricua. Nosotros, como gobierno provisional, asumimos esa iniciativa porque entendemos, como se ha dicho y repetido, y lo repiten todos los que creen en la independencia, que el pueblo de Puerto Rico, el pueblo de Borinquen, tiene el derecho a la libre determinación y restauración de su soberanía, sin injerencia de ningún tipo de otros países. Y en este caso, pues obviamente nos estamos refiriendo a los proyectos que se han presentado para que el Congreso los apruebe y entonces nos los someta a nosotros. A diferencia de eso, y lo hemos repetido tantas veces que ya, ¿verdad? Pero hay que seguirlo repitiendo para que el pueblo entienda. Nuestro derecho es inalienable y el derecho lo tenemos que asumir nosotros. En Puerto Rico existen, por decirlo así, 3 tribus, o quizás 4, ¿verdad? Todos conocemos las 3 tribus tradicionales: pro estadidad, pro status quo, pro independencia. Y entonces hay una tribu también de enajenados, ¿verdad? Que no participan, que no creen y que no creen en nada. Pues esas 4 tribus hay que unirlas, y hay que unirlas en un proyecto de este tipo, donde el pueblo sea el que tenga la injerencia principal. Así hemos sometido esta ley de descolonización y restauración de la soberanía nacional boricua desde el 3 de abril de este año. Y lo hemos estado discutiendo mes tras mes en diferentes pueblos. Lo que se pretende es que se integre una asamblea a través de esta ley, se apruebe instaurar una asamblea permanente hasta que se logre la descolonización, que tiene varios procesos o varias etapas, ¿no? Primero, elegir los delegados de esa asamblea. Segundo, entrar en un proceso de negociación con Estados Unidos, pero es un proceso de negociación para que se vayan, para que entreguen todas las instituciones que tienen y nosotros convirtamos esas instituciones en instituciones boricuas. Todo ese proceso eventualmente va a llevar a una asamblea constituyente de nuestra nación boricua, una asamblea constituyente, y eventualmente a unas elecciones libres que en Puerto Rico no se han dado nunca, donde el pueblo entonces elija a través de lo que haya determinado esa constitución a sus representantes legales, legítimos.
Hasta ahora, la representación que nosotros tenemos es una representación colonial, con unos poderes sumamente limitados, sometidos al Congreso de Estados Unidos, y nosotros simplemente tenemos que rechazar ese tipo de dominio, ¿no? Eventualmente, lo que nosotros pretendemos es que el pueblo asuma ese rol protagónico, que es el pueblo, y que eventualmente en este proyecto de ley se declara, obviamente, que la soberanía nacional boricua siempre descansará en el pueblo y solo éste tendrá la capacidad de ejercer su derecho a la autodeterminación. No otro país, como ahora están aceptando toda vez todos los grupos que están abogando porque el Congreso nos permita celebrar unos plebiscitos o que acepten a unos cabilderos que se han sometido, ¿verdad? Que se han enviado. O sea, estamos tratando de invertir ese proceso para que sea de verdad el pueblo el que realice esa gestión. Interesante es lo que se está planteando y marca un hecho histórico en la lucha por la independencia y la soberanía y la independencia de la nación boricua. Y podemos continuar, y en el próximo programa vamos a continuar con este tema, abundando más, pero me gustaría estos últimos minutos que nos queda del programa, hablar sobre un hecho histórico que trasciende la lucha digamos, que hubo de tanto los españoles y unidos con los boricuas, que fue la batalla de Asomante. Y es un hecho irrefutable que los imperios borran las gestas literarias de los territorios ocupados y ponen la versión histórica que justifica sus actos. No quiere, y ya lo dije, no quiero terminar este programa sin reseñar que en esta semana, desde el 7 de agosto hasta el 12 de agosto, hace 123 años ocurrió la batalla de Asomante. Asomante es un sector que está en Aybonito, en la carretera donde se dio esa esta, en la carretera 14. Asomante era la única vía de transportación terrestre para llegar del sur de la isla a la capital de San Juan. Recordemos que los americanos entraron por Guánica y para ocupar la isla tenían que llegar a San Juan. ¿Por qué? Porque San Juan era la capital. Pero nunca contaron con la resistencia del ejército español y criollo que diezmó su fuerza e imposibilitó el avance ocupacional imperialista en la isla de San Juan. Si no hubiera sido, dicen algunos historiadores, que si no hubiera sido por la amnistía de la corona española, es posible que nosotros aquí en Puerto Rico tuviéramos otros resultados y los americanos no hubieran podido entrar a conquistar a Puerto Rico, porque de hecho no lo conquistaron. Esta batalla de Asomante es precisamente eso. Se detiene porque hubo la corona española, dijo, mira, nos rendimos, nos vamos o sea, entregamos y firmamos un documento como fue lo del Tratado de París. Me gustaría la reacción de los panelistas y yo quiero comenzar con Ramón O'Neill, luego Francisco Jordán y también con Ramón Nenadich para que hablen sobre esto, reaccionen sobre esto. Tienen 2 minutos cada uno. Vamos a comenzar con Ramón Nenadich. La llamada guerra hispanoamericana, que en realidad fue guerra hispano-cubano-filipino-norteamericana, fue una cosa muy complicada. Pero en el caso particular que tú estás preguntando, la batalla de Asomantes, en esa batalla, las tropas estadounidenses que subieron por la ruta que conocemos como la Piquiña, que era la carretera vieja 14 para Ponce, desde San Juan a Ponce, las tropas estadounidenses no pudieron subir por ahí, no pudieron pasar, no pudieron traspasar las líneas de fuego
de las tropas españolas y boricuas, porque habían unas milicias boricuas adscritas, y la razón principal por la que no pudieron atravesar las líneas de fuego fue porque los rifles del ejército español y boricua eran mucho más adelantados que los rifles del ejército yanqui. El ejército español tenía los rifles alemanes Mauser, que disparaban 6 tiros de repetición. Tenían lo que se conoce como un clip. Pero los españoles tenían rifles de un tiro, nada más, unos Springfield de un tiro, y no, por esa razón no pudieron atravesar y tuvieron que mandar a buscar rifles de repetición para poder enfrentar a las tropas españolas y boricuas que estaban ahí. Lo dejo por aquí porque los otros compañeros quieren participar también y ya se nos está acabando el tiempo. Francisco, dinos, háblanos, opina sobre esto. El 12 de mayo comienza la guerra para nosotros y de ahí en adelante comienza un bloqueo, o sea, comienza con un bombardeo en San Juan y después un bloqueo de la isla. Ese bloqueo termina, por decirlo así, cuando las tropas entran, las tropas americanas desembarcan en Guánica y comienzan a recorrer por tierra para llegar a la capital y apoderarse, ¿verdad?, de Puerto Rico. Es interesante que se habla de la batalla de Asomante, pero hubo varias batallas, ¿verdad? Comenzó en Coamo el 9 de agosto de 1898, donde al mando del comandante Rafael Martínez Illesca, los boricuas y los españoles que estaban unidos defienden el pueblo de Coamo. 13 combatientes puertorriqueños y españoles mueren en ese enfrentamiento, pero logran en cierto modo detener el avance de los norteamericanos. Sigue esto subiendo por la piquiña, como explicó Jamón, hasta que el 12 de agosto se da la batalla de Asomante en Aybonito. En esa batalla sí hicieron retroceder al ejército norteamericano. Hubo varios heridos, varios muertos del ejército norteamericano y se detuvo. Y entonces lo más interesante de esto es que el 13 de agosto, que es cuando se rinde España a Estados Unidos, ese mismo día se da el levantamiento de Ciales. Y en ese levantamiento de Ciales, donde participó el abuelo de nuestro poeta nacional, en ese levantamiento de Ciales participaron más de 600 insurrectos, tomaron el pueblo y declararon la república. Es la segunda vez que en Puerto Rico se declara la república, pero ese mismo día España se rinde, entrega sus armas y luego se firma el tratado, ¿verdad?, de rendimiento. Así que es una gesta bastante complicada, como dijo Ramón. Sí, lo interesante, y creo que el tiempo nos está traicionando, no va a dar tiempo para que Ramón O'Neill opine sobre esta batalla. Pero podemos continuar en el próximo programa porque es interesante hablar sobre la historia que no se nos cuenta a nuestros estudiantes y a nosotros. Así que llegamos al final de este programa. Gracias Ramón O'Neill, gracias Ramón Nenadich, Francisco Goldán y a nuestro director técnico Freddy Vadillo en esta edición de La Voz Boricua. La versión visual de La Voz Boricua la pueden acceder a través de nuestra página de Facebook y en YouTube como Estado Nacional Soberano de Boricua y en nuestro portal web ensb.info. Nos despedimos así por hoy de parte de este su moderador José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima transmisión.